¿cómo están? Hoy vamos a continuar leyendo nuestro libro Queridos Monstruos, escrito por Elsa Bornemann. Este cuento que hoy día nos corresponde leer es el número 4, llamado El loco de la patada. Los protagonistas de este cuento son un niño de muy escasos recursos, muy humilde, el cual vive con su abuela. El chico se llama Siripo, la abuela se llama Anselma, y ambos viven en la villa El Fin del Mundo. Esta villa está ubicada en Buenos Aires, Argentina. Es una villa de muy precaria situación. Todos los que viven ahí, la mayoría, viven de lo que recogen de la basura, incluidos nuestros personajes, Siripo y su abuela. De hecho, ahí es donde se desarrolla este cuento. Y bueno, no les adelanto más, vamos a leerlo. Espero que les guste. Como siempre, pónganse muy cómodos y escuchen con mucha atención. Queridos monstruos, autora Elsa Bornemann. Cuento número 4. El loco de la patada. El muchachito entró agitado a la casilla que compartía con su abuela Anselma. La encontró mateando con los recuerdos, como era su costumbre a esa hora del atardecer. El viento del invierno se colaba por entre el chaperío y las maderas rajadas con las que habían levantado esa miserable vivienda. Formaba parte del centenar de casuchas similares de la villa La Fin del Mundo. Era un lugar de asentamiento de multitud de personas que, como ellos dos, habían llegado a la gran ciudad de Buenos Aires huyendo del hambre y la pobreza de su lejana provincia. Qué baja la temperatura de aquella tarde. Sin embargo, a pesar del frío, el chico transpiraba, estaba acalorado. «¿Qué te pasa, Siripo?», le preguntó entonces la viejita tras echarle una mirada de reojo. «Va a ver lo que encontré en los basurales. Están bien conservados y son de mi medida». Siripo revolvió dentro de una bolsa de arpilla colmada hasta el borde, mientras, arrodillado, buscaba eso que quería mostrarle a la abuela. Cayeron al suelo trozos de carbón, restos de pan y frutas y latas vacías. De repente, una sonrisa enorme en la cara del muchacho había agarrado lo que enseguida describió como un tesoro, un regalo de los Reyes Magos, abuela. Era un par de zapatos marrones, mocasines bastante gastados, pero no tanto como para que no pudieran seguir usándose sin inconvenientes. «Si hasta tiene enteritas las medias suelas», decía Siripo entusiasmado, «y los tacos apenas si están un poco disparejos. Mire, abuela, me quedan bien, como si siempre hubieran sido míos». Siripo se quitó las rotosas zapatillas que calzaba y se puso los zapatos. Contento, hasta hizo unos pasos de malambo que divirtieron a la anciana, aunque no resonaran sobre el piso de tierra de aquella única y tan precaria habitación. Bueno, ya es hora de preparar la cena», dijo Anselma. «¿Pudiste traer algo comestible?». El muchacho colocó entonces sobre la mesa los residuos de alimentos que había logrado juntar en el vaciadero de basura al que iba casi todos los días como tantos otros vecinos. «Hoy fue mi día de suerte», exclamó. «¿Qué le parece esta porción de torta y este hueso de chiquizuela, eh?». La abuela inspeccionó las sobras de comida que otros habían tirado y que para ellos eran la única posibilidad de alimentación diaria. Lavó algunas hojas de verdura dentro del balde de agua que les servía de pileta. Desechó parte de una tajada de zapallo que estaba medio podrida. Desmigajó los puntos verdes de moho que atacaban unas rodajas de pan negro y dispuso en una olla lo que podía calentarse e ingerirse sin correr riesgos. «El hueso lo dejamos para hacer una sopa mañana en la noche», dijo. «La torta también, Siripo. Va a venir a visitarnos la Eulalia,
Hoy me avisó su madre mientras hacíamos la cola para recoger el agua de la canilla de la esquina. ¡Ja! Frita se va a quedar la Eulalia cuando me vea con mis zapatos, exclamó el chico. 1 hora y media más tarde, abuela y nieto dormían, cada uno en su camastro, vestidos como estaban y acurrucados entre las mantas, sobre las que habían agregado hojas de diario a fin de sufrir un poco menos el rigor del frío. Siripos había dejado puestos los zapatos. Estaban tan calentitos. Al día siguiente, mientras doña Anselma y su nieto tomaban el mate cocido, su desayuno habitual, una noticia emitida desde la radio los conmovió con toda su crudeza. Los locutores anunciaban que se hallaron 3 cuerpos sin vida en las proximidades de la villa La Fin del Mundo. Se trata de 3 hombres asesinados del mismo modo y aparentemente con escasos minutos de diferencia. Aún se desconocen sus datos de filiación porque las víctimas no portaban documentos, pero la policía ya se encuentra en plena investigación de los extraños casos. Los 3 asesinados lo han sido, de acuerdo con los primeros informes de los médicos forenses, como consecuencia de una brutal patada que les fue propinada en la zona de la mandíbula inferior, más exactamente en el mentón o barbilla. ¿Estaremos frente a un karateca enloquecido? Durante el transcurso del día, los habitantes de la villa La Fin del Mundo fueron interrogados por un nutrido grupo de guardianes del orden que recorrieron las casillas. El despliegue policial era impresionante. Sin embargo, no encontraron a nadie a quien poder atribuirle haberlos cometido o ser cómplice de aquellos horrendos crímenes. Ningún sospechoso. Lo que sí conocieron de inmediato fue la identidad de las víctimas, pacíficos vecinos sin ninguna relación entre ellos, salvo esa de regresar a sus casas cerca de la madrugada. Los 3 trabajaban cumpliendo horarios nocturnos y los 3 parecían haber sido eliminados porque sí, sin ninguna razón que lo explicara. Cuidadito con los desconocidos, Siripo, le aconsejó la abuela Anselma la misma noche de la investigación policial. Y de vuelta a casa mucho antes de que anochezca, ¿eh? No me voy a quedar tranquila mientras estés haciendo la recolección de basurales. Dicen que el asesino puede ser un loco suelto. No se preocupe, abuela, ni pienso separarme del negro Ordóñez y sus amigos. Usted sabe lo forzudos que son esos muchachos. Y con ellos voy a volver para acá como hoy, alrededor de las 5, que es cuando terminan con su turno en el vaciadero. Ah, no le conté cómo se rieron esta mañana al verme aparecer con los zapatos nuevos. Compadrito el Siripo, bromearon. Con calzado de lujo se viene a juntar basura. Si hay miseria, que no se note. ¿No es cierto, pibe? Casi no podían creer que los encontré allí, abuela. Solo un chiflado sería capaz de tirar un par tan fino, me dijo el negro. La semana que pasó, a partir de esta conversación entre doña Anselma y su nieto, fue un continuo espanto para todos los moradores de la villa La Fin del Mundo. Noche tras noche y a lo largo de las 7 que sucedieron desde que los primeros 3 crímenes habían sido descubiertos, nuevos asesinatos fueron cometidos en el lugar y sus alrededores. Las pobres y numerosas víctimas de ambos sexos y de cualquier edad aparecían muertas debido a un mismo violento golpe en el mentón, que indudable era dado por un mismo pie, por un mismo zapato. El loco de la patada, como pronto se denominó al misterioso criminal, hacía de las suyas, burlando toda vigilancia y desorientando cada vez más a vecinos y policía. Debía de ser un varón muy fuerte, opinaban. ¿Acaso un experto en artes marciales? ¿Cómo era posible que nadie lo viera merodear a través de la villa? Que ninguno, por más que se mantuvieran alertas, pudiese sorprender a ese desconocido que se desplazaba lo más campante, sembrando la muerte a su paso. La mañana del 8.º día,
a contar partiendo del momento en que se habían hallado los primeros cadáveres, la tragedia sopló sobre la familia del negro Ordóñez, arrebatándoles por culpa del loco de la patada a uno de sus integrantes. Fue entonces cuando el musculoso muchachón del temible Trompada, inconsolable en su dolor y lleno de furia, se decidió a colaborar con la guardia nocturna que un montón de vecinos había comenzado a montar como refuerzo de la policía. «Ahora sí que va a caer ese maldito, abuela», le comentaba Ciripo a la asustadísima Anselma. «Las piñas del negro lo van a convertir en puré, si es que se atreve a mandarse otro ataque. ¡Ja!». Y sí, el loco de la patada se atrevió, y durante el helado amanecer de la 9ª jornada del espanto en la villa, fueron 4 las víctimas mortales que aparecieron hasta que, un milagro tal vez, se encontró a la número 5 aún con vida. Desmayado a raíz del tremendo golpe en la barbilla, en estado de coma, era nada menos que al negro Ordóñez, al que ubicaron, finalmente, boca arriba entre unos matorrales próximos a la quema de basura. A lo largo de las horas durante las que se prolongó su recuperación en el hospital más cercano a la fin del mundo, toda la villa rezaba por él. «Ojalá que recobre pronto la conciencia», decían los custodios policiales, apostados juntos a la puerta de la sala de terapia intensiva donde el negro estaba internado. «Ojalá que vuelva en sí lo antes posible. Es el único testigo que tenemos». Entretanto, abrazado a su abuela en la destemplada casilla que ocupaban, Ciripo se lamentaba por la mala suerte corrida por su estimado vecino. «Si el negrito se salva», repetía, «voy a regalarle mis zapatos para su hijo Ramón. Le gustan tanto». «Qué buen corazón tiene mi nieto», pensaba Anselma. «Es capaz de desprenderse de lo más valioso que tiene, del tesoro de su par de mocasines». «Mocasines, un par de mocasines que vinieron hacia mí a toda velocidad a la carrera. Fueron los que me atacaron de repente, señor comisario. Despegados de todo cuerpo, vea. Pero de una cosa estoy seguro, había pies adentro de esos condenados zapatos, porque las patadas que me pegaron en la pera no eran las de un calzado vacío. Habían pies dentro de los mocasines, unos pies sonámbulos, qué sé yo. No, no, señor comisario, no bebo alcohol. Cualquiera de la villa puede asegurárselo. Tampoco pruebo ninguna cosa rara. No fue una alucinación, como usted supone. Era un par de pies solitarios metidos en los mocasines, los que...». La declaración del negro Ordóñez, de la que en parte acabamos de enterarnos, sumió a la policía en el desconcierto. Y poco después, cuando el muchachón estuvo en condiciones de seguir refiriendo el episodio, la dejó perpleja. «Yo no soy un mal tipo y nunca un delator, por más pobre que las ratas que les parezca», había dicho, «pero yo vi esos pies asesinos, ese par de mocasines que me atacó, que acabaron con las vidas de tantas personas de mi barrio, y sé a quién pertenecen, aunque también a mí me cueste creerlo. Señor comisario, me repugna tener que decirle lo que debo decirle, porque el chico tiene la edad de mi pibe, de mi Monchi, vea, y siempre fue tan gauchito con su abuela y con el vecindario que... Ciripo, el de la casilla 17, es el dueño de ese par de zapatos. Podría jurarlo por esta». Y el negro Ordóñez se tragó las lágrimas a la par que se persinaba. De inmediato, y aunque desconfiaban de esa versión de los acontecimientos, una patrulla salió rumbo a la casilla 17. La siesta, con su sol borroneado entre nubes grises, era casi tan fría como lo había sido aquella mañana de domingo. Doña Anselma estaba remendando una camisa. Echado sobre su camastro, Ciripo escuchaba las noticias de la radio. Ninguna novedad acerca del negro. ¿Qué pasaría?
Pronto lo supo, y tanto él como su abuela sintieron que toda la desgracia del mundo se ensañaba con ellos. «Así que ni siquiera ocultaste los zapatos», le repetía el comisario. «Vas a tener que acompañarnos a la seccional». Ordóñez dijo que... Increíble, como para perder la razón ante las semejantes acusaciones que se le hacían. ¿Qué tenían que ver sus mocasines con la serie de crímenes? «Mi nieto es inocente», gritaba la abuela. «Debe tratarse de una equivocación siniestra. Siripo duerme aquí conmigo. No se mueve de esta casilla durante las noches. Con el frío que hace, ya está de vuelta del vaciadero antes del atardecer. Y hasta duerme con los zapatos puestos para no congelarse los pies. Tampoco se los estuvo prestando a nadie. Creo que no se los sacó desde la tarde en que los encontró en los basurales. Por favor, no se lo lleven. Es inocente». Siripo tuvo que abandonar la casilla casi por la fuerza. Estaba aterrorizado. Una multitud de vecinos lo esperaba fuera. Todavía no sabían exactamente qué había sucedido. Las cámaras de la televisión transmitieron para todo el país la siguiente escena. Escoltado por 2 agentes de manos esposadas y de cabeza cubierta por una campera, un muchachito salía de su miserable casilla rumbo al auto policial que iba a trasladarlo al destacamento del barrio. Llorando desesperada, la abuela, Anselma, seguía clamando por la inocencia de su nieto, ante los micrófonos de algunos insoportables periodistas para los cuales el chico ya era sin dudas el loco de la patada. Esa noche, y tras ser sometido a interminables interrogatorios, a Siripo se le condujo a una pequeña celda en la que solo había un catre. «Mañana vendrá el juez de menores, pibe», le dijeron. «Será mejor que trates de descansar un poco, porque el baile recién empieza. No vas a sacar la barata con tu silencio. Ya vas a ver que tenemos otros métodos para hacerte cantar». «¿Cantar? ¿Cantar qué?», pensaba el muchacho, y la confusión que lo atormentaba no le permitía otra actitud que esa de la mudez, en la que se había refugiado tras la separación de su abuela. Serían cerca de las 2 de la madrugada cuando por fin logró dormirse. Enrollado sobre el catre como un gato apenas cubierto con una manta y, por supuesto, vestidos y sin quitarse los zapatos. Por eso, cuando alrededor de las 6:30 llegó uno de los patrulleros que realizaban la guardia nocturna a través de la villa, las noticias que le comunicaron al comisario fueron para ponerse los pelos de punta. 2 nuevas víctimas del loco de la patada, muertas del mismo modo que todas las anteriores habían sido halladas un rato antes. Se apresuraron para ir a ver a Siripo. Bien dormido el muchacho seguía en la celda, tan enrollado sobre su catre como cuando lo habían dejado allí, después de apagarle la luz. Continuaba con los zapatos puestos. Un oficial se le acercó y los amarrió. ¡Vamos, arriba! Siripo se despertó y estiró las piernas. Fue entonces cuando el vigilante vio aquellas manchas de sangre en el borde de un mocasín y algunas otras sobre la tela del colchón. Comprobó que eran bastante recientes. Al rato, nadie en la seccional de policía podía explicarse lo sucedido. Por supuesto, Siripo menos. Decidieron guardar un total secreto acerca del extraño caso, según las recomendaciones del juez de menores, y proceder esa noche, tal como el magistrado les había instruido, por más disparatadas que sus indicaciones pudieran parecerles. Así fue como, cerca de las 12 menos cuarto, 9 o 10 policías vestidos de civil se distribuyeron en distintos lugares de la villa, dispuestos a obrar como carnada de ese insólito sujeto al que llamaban el loco de la patada, más o menos cerca de ellos, y estacionados discretamente entre sombras y matorrales, varios patrulleros protegían su vigilia. «Dios quiera que pique y se lance el ataque de alguno de los nuestros», decían. Mientras tanto, Siripo dormía profundamente en su celda como consecuencia de un hipnótico que le habían dado después de comer. Esta vez, a la lamparita que prendía del techo del pequeño calabozo la dejaron encendida y 2 cabos observaban al chico sin perderse detalle.
En su despacho, el comisario fumaba un cigarrillo detrás de otro y amenazaba con consumir toda la provisión de café. Tan nervioso estaba por ese caso misterioso que no acertaba a resolver. El viejo reloj de la seccional señaló las 3 del amanecer cuando los gritos de su personal subalterno lo alertaron de que algo fuera de lo común extraordinario estaba ocurriendo en la celda de Ciripo. Enseguida corrió hacia allí, y si no hubiera visto él mismo lo que, junto con los cabos, le tocó ver, seguramente le habría resultado dificilísimo creerlo. Paralizados permanecieron los 3 hombres, mientras que los pies de Ciripo, calzados en los mocasines, se desprendían de las piernas del chico, se apoyaban sobre el suelo, como si alguien los condujera, y a la carrera atravesaban las rejas y ganaban la salida del destacamento a una velocidad sobrehumana. Casi sin tiempo para reaccionar tuvieron, imposible detenerlos allí. Fue entonces cuando el comisario avisó a sus unidades móviles lo que acababa de pasar y ordenándole a uno de los cabos que no se moviera de su lugar junto a la celda, salió todo lo que daba allí en la calle, en compañía del otro guardia. Ciripo, sin sus pies, continuaba completamente entregado al sueño y ajeno a todo. La encarnizada búsqueda y persecución que el par de zapatos efectuó la policía aquella mañana rindió parte de sus frutos. Y decimos parte, porque el demoníaco calzado pareció advertir que se intentaba atraparlo, y a punto de serlo, se arrojó al pestilente riacho que constituía uno de los límites de la villa. En el mismo momento, Ciripo despertó, casi aullando, y casi aullando siguió durante algún tiempo, al comprobar que le faltaban los pies. Sin embargo, no sentía el mínimo dolor. Sus pantorrillas presentaban el aspecto de esas que carecen de las extremidades inferiores, desde siempre, como si hubiera nacido sin pies, o como si los hubiese perdido en algún accidente de sus primeros meses de vida. Pronto toda la comunidad se puso en campaña para hacer una colecta. La tragedia que había sufrido el pobre muchacho con su carga de horror y misterio hizo que no hubiera quien permaneciese insensible. Así fue como, un mes más tarde de aquellos episodios, Ciripo y su abuelita viajaban al exterior para someterlo a un tratamiento a fin de incorporarle ciertas prótesis que le permitirían desplazarse con ellas por sus propios medios. A su regreso, un poderoso empresario se ofreció para instalarle un kiosco sobre una de las ventanas de la casilla. El local, atendido también por la abuela y su amiga Eulalia, y tan surtido como se lo habían donado, se convirtió en una buena fuente de ingresos para todos ellos. En cuanto a los zapatos, fue inútil el rastrillaje que los bomberos hicieran en las aguas del riacho. Nunca se encontró el par de mocasines ni los pies que, sin que el desafortunado Ciripo lo supiera, se habían convertido en verdaderos pies fantasmas poseídos por la satánica energía de ese calzado, que vaya a saberse a quién había pertenecido. En pies fantasmas que, acaso, sean lo que en este instante están produciendo ese extraño ruido de pisadas a tus espaldas. Terminamos. ¿Qué les pareció el cuento? Espero que les haya gustado. Podemos agregar del cuento qué nervios se imaginan ustedes obtener algo usado y que venga con el espíritu o las vibras ya del dueño anterior y que, como le pasó a Ciripo, justo fuera así alguien malo. Qué nervios. Sobre el desenlace de nuestro cuento, pobrecito Ciripo, imagínense despertar y no tener sus pies. Eh, lo bueno fue que la vida al menos les cambió. Muchos los ayudaron, consiguió sus prótesis, pusieron un kiosco. Así que ahí, viendo de ese lado, al menos algo mejoró. Respecto a los zapatos, vaya a saber uno dónde están en este momento, ¿verdad?
Bueno, los dejo. Un abrazo. Nos vemos en el próximo cuento. Chao, chao.